Listo, señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas a la última clase de contabilidad. Ya como dijo Santiago, creo que dijo, si hoy es la última clase, ya la próxima clase es el examen. Entonces, el examen final es hasta lo que veamos hoy, ¿no? Entonces, vamos compartiendo pantalla. Listo. Bueno, como saben, siempre la plataforma. Vámonos a la plataforma, la semana 7. Déjenme colocar esto por acá para ver si es que alguien ingresa y darle acceso. Ya estamos en la semana 7, ¿ok? Entonces, ya la semana 7 hemos completado todo lo que es el temario. Como siempre saben, está la grabación y la presentación que se la pueden descargar. Como ya las últimas clases han visto, prácticamente la teoría cada vez se vuelve menos, o sea, cada vez menos teoría. En este caso, obviamente, lo que vamos a ver es ya el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. La última clase lo que vimos fue el estado de situación financiera, que es el reporte que me permite ver cómo están los activos, los pasivos, el patrimonio de mi empresa. En cambio, el estado de resultados lo que me permite ver es cómo está mi empresa en temas de rentabilidad. Creo que cualquiera de nosotros sabe que si nos ponemos una empresa, es obviamente para generar utilidad. Y este reporte lo que me dice es qué tan rentable o no rentable está siendo mi negocio. Entonces, ¿cómo se funciona? Este es un formato bastante simple en donde tenemos los ingresos, todos los costos y gastos, el resultado y los impuestos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos básicamente es tomar todos los ingresos, todos los costos y gastos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Han escuchado cuál es la diferencia entre costo y gasto? Porque siempre dice, registra los costos, registra los gastos, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre costo y gasto? ¿No? Bueno, supongamos que tenemos una empresa que fabrica sillas. Es un muy buen ejemplo. Sillas, muebles, eso, ¿ya? Entonces, los costos son los que están estrechamente relacionados con la fabricación de las sillas. ¿Como cuáles, por ejemplo? En la madera, el pegamento, los clavos, el sueldo del obrero que hace la silla. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, clavos, madera, telas, la maquinaria incluso para cortar la madera, el sueldo del obrero, son costos relacionados con la fabricación de las sillas. Entonces, son costos. En cambio, los gastos no están relacionados directamente con la fabricación de la silla, pero son necesarios, como cuáles, por ejemplo, el sueldo del contador o, por ejemplo, el sueldo del diseñador o el arriendo de la oficina del gerente. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, o los gastos de seguridad, como ustedes ven, no son relacionados con la fabricación de la silla, pero son necesarios, ¿sí? Porque obviamente se necesita el gerente, el contador, el diseño, etc. Pero no están relacionados con la fabricación de las sillas. No es que el diseño crea la silla, no, la vende, pero no la fabrica. No es como el obrero o la madera o el pegamento o los clavos que se usan para fabricar la silla. No sé si me expliqué, solo recuerden que los costos están relacionados con la fabricación del producto o del servicio. ¿Sí? En cambio, los gastos no tan relacionados, pero que son necesarios por el giro del negocio. ¿Ok? ¿Me he explicado bien, chicos? Sí, profe. ¿Ok? Listo, entonces. Bueno, el proceso es simple, registro ingresos, registro costos y gastos, establezco la utilidad o pérdida. ¿Cómo lo hago? La operación matemática es súper simple, ingresos menos gastos, punto. Si es positivo, rentabilidad, si es negativo, pérdida. Ingresos menos gastos y se acabó. Y de ahí vamos a hablar de los impuestos que pagan las empresas.
Que como ven, la teoría es bastante básica, no hay mucho que hablar ahí. Entonces, para los que están en su computadora y hagan de una vez el taller, recuerden que este taller tienen que subirlo, se bajan este que dice apoyo formato empresa TASA de la semana 7, ya es la última semana que hacemos este ejercicio. ¿Listo? Entonces, miren hasta dónde hemos llegado, o sea, cómo hemos trabajado durante estas 7 semanas de clases. Hemos empezado con la operación, o sea, hemos pagado arriendos, hemos comprado computadoras, hemos pagado sueldos, hemos vendido a plazos, hemos recuperado las cuentas por cobrar y todo eso. Está la transacción, ¿sí? Luego, una vez que la transacción se ha hecho, va al libro diario, ¿sí? Que esta es la parte, como decir, compleja y medular de la contabilidad, en donde yo escogía la cuenta, determinaba si era un activo, pasivo, patrimonio, si incrementaba al debe o al haber, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este era el siguiente paso. De acá pasamos acá. Luego vino la mayorización, que era el proceso de pasarlo del libro diario, todo lo del libro diario, a estas T contables. ¿Sí? A estas T contables que teníamos una T contable por cada cuenta, miren, por cada cuenta. Y si va en el debe, o sea, si estaba aquí en el debe, iba al debe, y si estaba en el haber, iba al haber. ¿Sí? Entonces, con esto que teníamos, la consolidación de las operaciones por cada cuenta contable, y al final teníamos los saldos del debe y el haber. ¿Sí? Entonces, eso fue el siguiente paso. De ahí, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos el balance de comprobación, en donde en este formato centralizamos todo lo que las cuentas contables y los saldos del debe y el haber que me botaba las T contables. ¿Sí? Estos saldos de acá abajo los ponía acá y luego obtenía el saldo deudor o acreedor de la cuenta. ¿Ya? Entonces, miren cómo iba el proceso, ¿no? Transacción, libro diario, mayorización, balance de comprobación, y de ahí vienen los reportes. Ya hicimos el primer reporte de la clase anterior, que fue el estado de situación financiera, en donde puse los activos, pasivos. Bueno, esto está mal, las cuentas por cobrar no son aquí, estos deberían ir acá. Porque las cuentas por cobrar son un activo. Entonces, lo que teníamos era mis activos corrientes, los no corrientes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Teníamos este formato que lo sacamos. Ahora viene el segundo reporte, que es el estado de resultados. El estado de resultados, en cambio, como lo dije al inicio, bueno, hace unos minutos, lo que me permite ver es si mi empresa es rentable o no, si está generando utilidad o pérdida. Entonces vimos que el formato es ingresos y gastos. Luego saco la utilidad antes de impuestos, saco estos dos impuestos y de ahí tengo la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los ingresos? ¿De dónde me saco los datos? En el anterior reporte, ¿se acuerdan que lo que habíamos hecho era, pusimos en verde todo lo que habíamos hecho? ¿Sí? Esto ya lo pasamos, todo esto de acá. Todo esto de acá ya habíamos pasado, por eso estaba en verde. Entonces, miren, nos quedaban los ingresos y los gastos para pasar al reporte respectivo. Hicimos un cálculo que, bueno, no lo voy a repetir. Entonces, vamos con los ingresos. Primero pongo los ingresos. Aquí tengo ingresos por servicio y mi empresa este mes o este año vendió $6,141. Simple. Un poco para tener también mayor referencia, recuerden, vamos a ver el ejercicio este de Zapata. ¿Sí? El plan de cuentas, más que todo, a eso me refería, perdón. ¿Ya? Entonces, ya vimos lo del activo. En cambio, recuerden que aquí tenemos, como empresas, podemos tener ingresos que son del negocio, por eso son los ordinarios. Ingresos no ordinarios que no son del giro de nuestro negocio. Por ejemplo, si nos dedicamos a las sillas y arrendamos alguna oficina, o si tenemos inversiones y esas inversiones nos dan intereses.
descuentos, donaciones, por ejemplo, si alguien nos da una donación. Esos son ingresos no ordinarios o que son fuera del giro del negocio. Entonces podríamos poner, por ejemplo, ingresos y aquí otros ingresos como para generalizar. Entonces va en cero porque no tengo. Y de ahí sumo todos los ingresos y me da que la empresa tiene un total de ingresos de 6.141. ¿Ok? Luego la siguiente parte hay que registrar los costos y gastos. Tenemos que registrar los costos y gastos. Y ahí sí habían un montón, miren. Los salarios, los sueldos, los viáticos, la capacitación, uniforme, el arriendo, depreciación, deterioro, combustibles, transporte, seguridad, multas, agasajos, todo eso teníamos. Entonces, todo esto hay que colocar acá. Entonces, ¿de dónde saco igual todos esos costos? De aquí del balance de comprobación, que tenía los gastos de suministro, que fueron 300. También tengo los arriendos, que eran 145, eso ya lo vimos en las clases anteriores, y el mantenimiento de oficina, 435. ¿Ya? Entonces, y acá obviamente tendrán que ir todos estos, ¿no? Los sueldos, todo el tema de capacitación, seguridad, servicios básicos, y todo lo que gaste la empresa, ¿no? En este caso les pongo 0 porque no tenemos. Pero como ustedes ven, ahí tengo que poner todo lo que he gastado, todos los gastos que incurren mis negocios. Y de ahí lo que hago es sumar y tengo el total de gastos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores, señoritas? ¿Sí? Como ustedes ven, solo es cuestión de poner los ingresos y los costos y gastos. Hasta ahí creo que es bastante, espero haberme explicado bien. ¿Listo? Vamos con la siguiente parte. Ya, una vez que ya tengo todos mis ingresos y gastos ya ordenaditos, puesto en un determinado orden, esta estructura y todo, ¿qué es lo que me toca hacer? Sacar la utilidad antes de impuestos. O sea, o también se le conoce como utilidad bruta. Y el cálculo es simple, por favor. Es ingresos, todos mis ingresos menos todos mis gastos. Pare de contar. Ingresos menos gastos. Y este resultado puede ser positivo o negativo. Si es positivo, recordemos que si es positivo, quiere decir que si es que es positivo, quiere decir que hay utilidad. Si es negativo, es pérdida. Recordemos eso. Entonces, en este caso, mi negocio tiene utilidad, pues vamos bien. Ahora, cuando las empresas tienen utilidad, se vienen dos rubros adicionales, que es la participación de empleados o las famosas utilidades. Déjenme ingresar a Cristian Sánchez. Tenemos que calcular dos rubros. La participación de empleados o las famosas utilidades, que es el 15%, y el impuesto a la renta, que esto es ya un tema del fisco. El fisco se lleva el 25%. Entonces, ¿cómo calculo? De la utilidad antes de impuestos o utilidad bruta, lo que hago es multiplicar esto por el 15%. Y esto es lo que se reparte a los trabajadores. Ahí viene la famosa repartición de utilidades, que aquí hay empresas en el Ecuador que generan muy buenas utilidades, y se ha escuchado que, por ejemplo, en las telefónicas les pagan 1.000, 2.000, 3.000 de utilidades, y por cada hijo 2.000, cosas por el estilo se han de haber escuchado. Entonces, este es el dinero que se reparte entre los trabajadores y ex trabajadores. Recuerden que, supongamos, si alguno de ustedes trabajó medio año en Telefónica, en Movistar, y luego renunció o salió del trabajo, usted tiene derecho a las utilidades del tiempo proporcional al tiempo que trabajó. Entonces, ese es un dinero de los trabajadores. ¿Alguna pregunta sobre esto de las utilidades, chicos?
súper bien todo. Está bien. No le escucho, pero creo que dijo todo bien. Listo. Ok. Luego viene el cálculo del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que se pagan las empresas una vez al año, dependiendo de cuánta rentabilidad generó. Entonces, el impuesto a la renta es el 25% de la utilidad bruta menos la participación de empleados. Y claro, ¿y por qué? Porque eso es otro gasto. A la final, esos 789 que están ahí, es un tema que yo les tengo que pagar a mis trabajadores, es como un sueldo o algo así. Entonces es un gasto, por eso tengo que excluir eso. ¿Y cómo hago eso? Primero, a ver, lo que tengo que hacer es, de la utilidad bruta o antes de impuestos, resto la participación de empleados. ¿Sí? De la utilidad bruta, resto la participación de empleados. ¿Ya? Y me queda este valor que es, llamémosle, utilidad después de participación de empleados. ¿Ya? Y de ahí, de este valor que yo calculo, de este valor, le saco el 25%. Y este es el impuesto a la renta que le pertenece al Estado. Esto es del Estado, esto no es nuestro, es un impuesto que todas las empresas pagamos una vez al año, después de cerrado el periodo contable. ¿Cuál es el periodo, si el periodo económico o periodo contable aquí en el Ecuador? Es desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Todo eso, los ingresos y gastos que se generan, al final del año hay que reportar y de ahí hacemos este ejercicio igualito, pero claro, con todas las transacciones. ¿Cuánta utilidad? ¿Cuántos ingresos? ¿Cuántos gastos? La utilidad y declara el impuesto a la renta. Hay que pagarle normalmente, se le paga en marzo. En marzo se paga el impuesto a la renta y las utilidades se pagan en abril. Entonces, esto es ya, como decir, los dos rubros que hay que pagar adicionalmente después de todos los ingresos y gastos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre las utilidades y el impuesto a la renta? Ese impuesto a la renta es el 25%, es un socio súper grande, ¿no? Imagínense, se lleva el 25% de la utilidad del fisco, sin hacer nada. Pero bueno, es ya temas de ley, ¿qué se le va a hacer? Entonces, ya la utilidad neta, o sea, ya la utilidad sería la utilidad bruta menos lo que les pertenece a mis trabajadores y menos lo que tengo que pagarle al fisco. Entonces, esta ya sería como la utilidad, la ganancia de los propietarios, lo que realmente ganan los dueños de las empresas. Entonces, a eso se refiere. Y, por ejemplo, aquí yo puedo ver si es que mi empresa es rentable o no. Bueno, este es el ejercicio del estado de resultados, pero aún no termina esto ahí. ¿Se acuerdan que aquí teníamos la utilidad o pérdida? Ya no es esta, pues. Esta era la de acá arriba. Pero ahora tengo que poner la utilidad de pérdida correcta, que es después de impuestos. Esta es la verdadera utilidad, porque la otra todavía faltaba quitar el 15% de las utilidades y el 25% del impuesto a la renta. Pero me descuadra. ¿Por qué creen que me descuadra? ¿Qué debería hacer para que me vuelva a cuadrar? Recuerden que había la ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pero miren, le puse la utilidad después de estos dos y me descuadro. ¿Por qué me descuadra y qué debería hacer para que cuadre nuevamente? Tal vez colocar en pasivos ya eso hacia los trabajadores y hacia los impuestos. Correcto, Omar. Esa es la respuesta correcta. Estos dos rubros son un pasivo. ¿Por qué son un pasivo? Recuerden que los impuestos es lo que le debo al fisco. Punto. Pasivo. Debo pagar. Y este impuesto a los trabajadores, participación de empleados, es un valor que debo pagar a mis trabajadores en abril de cada año. Hagámonos cuenta que esto es, más o menos, esto se hace entre febrero y marzo del 2023. Supongamos que en el 2023, todo lo que vendimos en el 2022, hicimos todo esto, y en febrero del 2023 estamos haciendo estos cálculos. Luego en marzo tengo que pagar el impuesto a la renta y en abril las utilidades. Pero el balance se cierra con fecha 31 de diciembre.
O sea, solo con las transacciones hasta el 31 de diciembre. Y entonces, estoy en febrero, pero debo, como de alguna manera, mentalizarme que esto es al 31 de diciembre. Y obviamente, si estoy al 31 de diciembre, estos dos, este debo pagarle en abril a mis trabajadores y este debo pagarle, perdón, en abril y esto en marzo al fisco. Entonces pongo la participación, que es algo que debo pagar, y el impuesto a la renta, y nuevamente me ha cuadrado. ¿Sí? Pero esa es la respuesta correcta. Son un pasivo. Es una deuda que tengo con mis trabajadores y es una deuda que tengo con el fisco, que debo pagar en marzo y abril respectivamente. Y ahí sí ya quedó cuadrado. Como ustedes ven, es un reporte más. Y recuerden, ¿no? Por ejemplo, si yo les diría, le diría a Brian, le digo, a ver, Brian, dime acá, viendo esto, ¿cuál es la utilidad o pérdida de la empresa? No hay cómo. No sé, o sea, capaz que sí, porque es solo 6 asientos contables. Pero supongamos que, recuerden que es las transacciones de un año. Supongamos esto por unos 1,000, 2,000 transacciones. Si le dijera acá, tampoco. ¿Cómo yo saco la utilidad de esto? Acá, peor aún. Acá podría, pero no. Aquí ya sale. Acá, para eso sirven. Recuerden que la utilidad sirve para controlar, registrar, analizar y tomar decisiones. Con estos reportes yo analizo cómo está mi negocio. Yo empiezo a analizar cómo estoy de liquidez, qué tanto dinero tengo en el banco, qué tan rentable soy, cuáles son las deudas que yo tengo, si es que hay gente que me debe dinero, cómo estoy en activos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía que la utilidad es una herramienta para controlar y tomar decisiones. Aquí es donde yo tomo decisiones, si es que está pérdida, si es que se me están incrementando mis costos, mis gastos, si estoy corto de liquidez, aquí es donde yo tomo decisiones. ¿Listo? Entonces, este es un escenario, ¿no? En donde soy rentable. Pero ¿qué pasa si, digamos, en sueldos se me fueron $6,000? ¿Ya? Entonces ya no soy rentable. Ya tengo pérdida. Aquí ya tengo pérdida, miren. Entonces, cuando tengo pérdida en la utilidad, ¿qué pasaría con la participación de empleados y el impuesto a la renta? Cero, no se paga. Así es, exacto. ¿Cómo voy a pagar utilidad a mis trabajadores si tengo pérdida? ¿Cómo le voy a pagar impuestos al Estado si tengo pérdida? Entonces, en este caso, va a ser. Va a ser. Y en el trabajo me parece que la empresa Lavamatic tiene pérdida. Entonces, ahí en esos casos tienen que poner cero, pero aún así tenemos que registrar estos 738 dólares de pérdida. Hay que registrarlo con signo negativo. Claro, aquí me descuadró porque le metí $6,000 directamente acá, pero debería haber 6,000 contra bancos. En teoría, para que cuadre, sería esto menos 6,000, porque salieron de sueldos, ya me cuadró. Entonces, miren cómo cambia, ¿no? O sea, incrementé un gasto de $6,000 en sueldos, ya no soy rentable, tengo utilidad, no tengo utilidad ni pago impuestos, pero sin embargo, claro, como pagué $6,000 por sueldos, bancos no puede ser 11,000, sino menos 6,000. Entonces, o podría decir que es una cuenta por pagar. Podría haberle puesto como que les debo después. Por eso a veces se puede maquillar bien feo la contabilidad. Así como hice ahorita, miren. Y el papel aguanta todo. No es nada. El problema es de que, claro, que el fisco se dé cuenta y nos auditen. Ahí sí es cosa seria. Ahí sí es un tema bastante denso. Pero, bueno, acá es solo un ejemplo, un tema académico. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas sobre esto? ¿No? No, profe. Más bien, estaba haciendo yo el ejercicio de rebote de la plataforma y en la primera pregunta que decía de los siguientes ítems, ¿cuáles hacen referencia a las estrategias de control del estado de resultados o ganancias y pérdidas? Y me equivoqué en los dos intentos, entonces quería saber cuál en realidad era. Tal vez sí, bueno, ahorita entendiéndole esto, tal vez es la determinación de los gastos de carácter operativo y funcionales, ¿esa es la respuesta? No me acuerdo el examen, tendría que revisarlo. Ya lo voy a revisar.
Ya le vemos. A ver, veamos. Usted me dice el de rebote de hoy. Sí, de rebote ahora. El de rebote, vamos a ver. Intentos. Ah, no puedo yo hacerlo. Que ya lo he hecho. Déjeme ver la pregunta, ¿cuáles son? Ya le doy la palabra a Cristian, deme un segundito, solo para... Porque no me acuerdo la pregunta que menciona el compañero. Dice, de los siguientes ítems, ¿cuáles hacen referencia a las estrategias de control de resultados o ganancias? Déjenme ver los ítems, ¿cuáles son? Estrategias de control del estado de resultados o ganancias. Dice, realización de inventarios, tanto periódicos como permanentes, pero esto había que hacer una lectura. Determinar los gastos operativos y funcionales. Cálculo de la rentabilidad directa, no, esto sí no tiene nada que ver. Son estas las dos respuestas. Ah, son esas las dos respuestas. Sí, ajá. Sobrevaloración de activos y eso no tiene nada que ver. ¿Qué es sobrevalorar un activo? Es como, por ejemplo, yo compro un terreno que costó $1.000.000 y le contabilizo como que vale 1.500.000. O sea, le estoy inflando el activo. Entonces, estos dos sí no tienen nada que ver. Esto sí estaba en la lectura, realización de los inventarios, tanto periódicos como permanentes. Estos son como estrategias, pero claro, había que leer el texto anterior. Sí. Pero los dos intentos hizo. Sí, profe, los dos intentos fallé. Denos chance de No, recuperar. no, pero sí les ha ido bien, ya, y si ya me toca borrar todo. Claro, no hay cómo. Una manito de gato, me dices. No, no hay cómo, no ve que ya están ahí dados las estas. Bueno, ahí escríbame un correo a ver cómo se puede hacer. Creo que me toca eliminarles los intentos. No, ahí ya es mucho trabajo, mucha hora ya. En el examen nos ayuda, entonces ya Ya ahí en el desquitamos. Ah, examen. ya. Ahí El sí, ya. examen con corazón de madre, ya. Eso. Eso, Listo. Cristian, le veo levantada la mano desde hace un rato. Disculpe, dígame. Profe, una consulta. Ajá. Eso quería ver. Por ejemplo, cuando una empresa tiene utilidades y en este caso tiene esta figura de mejoramientos de las cosas de la empresa, ¿reduce lo que son las utilidades a los empleados? Claro, claro, eso siempre suele suceder eso, porque supongamos que esto es así, ¿no? Supongamos que esta es la utilidad real. ¿Ah? Volvámosle a la utilidad real que era, ¿ya? Listo. Entonces, lo que dice Cristian es, a ver, profe, ya estamos así, ya la empresa va a cerrar. O pensamos que va a cerrar así, y de repente realizan, yo qué sé, mantenimientos de oficina o capacitación, como les dije. Entonces, miren lo que pasa solo si es que aumento un saldo de capacitación. Ustedes tenían 789. Si pongo $1.000, obviamente me infla el gasto. Y al inflar el gasto, crece el gasto, reduce la utilidad. Y por ende, recuerden que el 15% de los trabajadores es sobre la utilidad. Y de 729 bajó a 639. Por eso siempre hay este conflicto o este tema claro, cuánto tendría que haber cerrado mi empresa con utilidad o cómo se hace. Normalmente a veces las empresas lo que hacen son inversiones de último momento, un poco para, no sé, o sea, honestamente, yo no sé si lo hacen premeditadamente para bajar la utilidad, porque ojo, cuando baja esta utilidad, no solo se ven afectados los trabajadores. ¿Quién también se ve afectado? El fisco y se ve afectado el dueño, porque esto, recuerden, es del dueño, esto es el fisco y esto es del trabajador. Entonces, el rato que yo inflo gastos, se ven afectados todos, ¿no? Trabajadores, fisco
y el mismo dueño, porque ya el dueño ya no va a tener tanta utilidad como para... Porque esta plata es del dueño. Ojo, esto el dueño puede decir, ok, estos 3.354, pásamelos, porque es mi empresa y yo por eso me puse un negocio. Esto es mío. Ahí viene la famosa repartición de dividendos, ¿sí? Digamos que, supongamos que los dueños son Cristian Santiago Vivanco y Santiago Peñafiel. Entonces, cada uno a partes iguales. Entonces, lo que hacen es esto, dividir para 3, y esto le quedaría a cada uno. ¿Sí? Porque ustedes son los dueños y ustedes tienen todo el derecho de pedir este dinero. Pero como les digo, si es que yo premeditadamente subo capacitación, supongamos $4,000. Claro, de 1,000 y ahora solo recibo 268. Los trabajadores obviamente se ven afectados, el fisco también, y los dueños también del negocio. Por eso a veces no estoy tan completamente seguro si es que se inflan los gastos premeditadamente para no declarar utilidad, porque como digo, ustedes ven, ahí se ven afectados todos. Y el fisco no es que dice, ah, bueno, no pasa nada. El fisco a veces, cuando nota irregularidades, va, investiga, audita, y si ven que estos 4,000 fueron, digamos, gastos que no eran del negocio, supongamos que esta capacitación no fue de los trabajadores, sino que agarró el gerente o el dueño y se fue de viaje a Estados Unidos a pasearse y tomó un cursito de $100, pero todo el viaje salió 4,000. Entonces, eso puede ser observado. Puede ser observado. Y de ahí, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, ah, estos 4,000 yo no te considero para el tema del impuesto a la renta y esas cosas. Entonces, por eso digo, a veces creo que, no sé, pueden ser muchas circunstancias, pero la respuesta a Cristian es, obviamente, si es que yo crece el gasto, reduce la utilidad de los trabajadores, del impuesto a la renta y la utilidad de los dueños. ¿Listo? Espero haber respondido su pregunta. Ok. A ver, hasta aquí es el examen, chicos. ¿Sí? Por favor, estaba esperando, me faltan unas 2 o 3 personas. El viernes vamos a tener una clase de preparación para el examen, como lo tuvimos la otra vez. Sí, igualito. El viernes 7 de la noche nos vamos a reunir por Zoom y haré un ejercicio. Entonces, un poco para refrescar conocimientos, un poco, porque el ejercicio, o sea, lo más seguro es que les tome un ejercicio práctico, ¿no? Que hagan todo el proceso contable. Entonces, por eso es importante que el viernes nos veamos. Porfa, ahí a las personas que no han venido, por favor, para que les notifiquen que el viernes nos vemos. Y el examen sería el sábado a esta hora, no va a haber cambio de horario. A la final, el tema se suspendió un tema que tenía y por eso ya no es necesario cambiar la hora. Y entonces nos vemos el sábado a las 5 de la tarde, normalmente el próximo para el examen. ¿Listo? Bueno, chicos, a ver, vamos corriendo lista. Gracias. Ya. Bueno, y esto es básicamente como decir todo lo de la asignatura. Hoy era una clase un poquito más corta porque ya el temario está listo. Lo que sí quería enseñarles, por ejemplo, ustedes ya pueden con lo que hemos visto acá. Por ejemplo, con el curso anterior, lo que vimos fueron los datos de la favorita, ¿sí? Y estos datos, ustedes se pueden bajar los estados financieros de cualquier empresa en la super de compañías. Por ejemplo, miren, esta es la corporación La Favorita. Aquí está el RUC del año 2021. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cuántos son los ingresos que generó La Favorita. Ustedes ya saben que son ingresos, que son egresos y todo. Entonces, miren, generaron 2,178 millones de dólares de ingresos. Entonces, aquí tenemos los ingresos que han tenido, ventas de bienes, prestaciones de servicio, ingresos, pero este otro se vuelve feo. Y así ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, intereses generados por ventas a crédito, intereses de rendimientos financieros, esto es cuando tienen exceso de liquidez y tienen el dinero en el banco. ¿Qué más tenemos acá? Ingresos financieros, esto es medio extraño, pero bueno, dividendos, intereses financieros. Esto, por ejemplo, a veces uno
no sabe por qué. O sea, ahí sí solo alguien de la favorita podría explicarnos por qué tiene tanto en ingresos financieros. Miren, es bastantísimo, cuando es una empresa que se dedica a vender productos. Y aquí está la ganancia bruta. No, aquí vamos viendo los gastos, por ejemplo. ¿Ya? Los gastos, miren, recuerden costos y gastos, la diferencia, lo que hablábamos. Aquí están los sueldos y salarios, miren. Aportes, esto es lo del IES, con fondos de reserva, beneficios sociales e indemnizaciones. ¿Qué más tenemos acá? Mantenimiento y reparaciones, cuánto pagan en arriendos, cuánto pagan en publicidad, cuánto gastan en marketing, miren. Gastaron 8.147.000 dólares. Miren, 8 millones en publicidad y marketing. Combustibles, en transporte, claro, porque en transporte, ¿por qué creen que sea tan grande? 20 millones de dólares en transporte, wow. Es bastante dinero. Es por lo Los que... aviones. Los aviones, o también parte de los aviones es lo que tienen sus productos en muchas fábricas, entonces transportarlos y todo eso. Pero es un rubro bastante fuerte, ¿sí? Entonces, claro, el fisco dice, a ver, ¿por qué tiene tanto en transporte estos señores? Vamos a investigar. Y ahí es cuando lo que les digo, ¿no? Si encuentran alguna irregularidad, el fisco primero les sanciona seguramente y después les hace reprocesar los balances. Aquí están los servicios básicos, depreciaciones, amortizaciones, y vamos a la parte final. Aquí están otros gastos y a lo que todo el mundo tendrá curiosidad. Aquí está. Entonces, ganancia o pérdida antes del 15%, o sea, esta parte de acá. Utilidad bruta. Esto de aquí. Ellos tienen 232 millones de utilidad antes de impuestos. 232 millones. Es bastante. Para el 15% de trabajadores les toca 32 millones de dólares. Eso es lo que se reparten los trabajadores de la favorita. No sé cuántos trabajadores habrán, seguramente serán unos 10,000 capaz. Sí, no, yo no desconozco, les soy muy honesto, pero sí han de ser unos 10,000, si no es más personas. Entonces tenemos ahora sí la ganancia o pérdida después de, o sea, lo que hacen estos 232, les resto los 32 y me quedan 199 millones. Y de ahí ya viene acá el impuesto a la renta, el 25% que se lleva el fisco. Miren, el fisco se lleva 57 millones de dólares. Sí, o sea, la favorita al fisco le produce 57 millones de dólares en el 2021. Esa fue la utilidad. Y claro, y estas empresas, perdón, la pandemia no es que les afectó. Ellos siguieron vendiendo. Incluso yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia aquí en Quito, salieron unos memes porque cerraron todos los negocios menos Supermaxi. Y eso hacían los memes que el empleado del año de Supermaxi era el alcalde Yunda, por el favor que les hizo. Entonces sacaban esos memes de el empleado del año y lo ponían al Jorge Yunda ahí porque, claro, o sea, todos los negocios cerraron, menos Supermaxi. Bueno, otros por ahí también, pero era por su naturaleza, ¿no? El tema de servicios, de productos de primera necesidad, etc. Entonces, ya ustedes con esto pueden leer un estado financiero. Y lo mismo pueden leer un estado de resultados y un estado de situación financiera. Miren, este es el de la favorita. Miren cuánto tienen en activos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2.343 millones. De lo cual en caja, me imagino que es la plata de los cajeros, ¿no? 1.2 millones. La plata que quedó en los cajeros. ¿Cuánto tienen en instituciones, en bancos? Luego tenemos activos financieros de renta variable. No sé si ellos invertirán en otros negocios, por eso es medio extraño esto, ¿no? Puede ser que sean inversiones, por esto de renta variable es esto, creo yo, que tienen invertido dinero en otras acciones. Y aquí está de renta fija, miren. Como tienen, creo, tal vez tengan inversiones en la bolsa de valores, en otras empresas. Claro, miren, inversiones en el exterior. No sé si habrá un Supermaxi en el exterior, eso desconozco yo, pero
Miren, esto, por ejemplo, ya a uno le llama la atención. ¿Qué otros activos tienen? Deudores comerciales no relacionados, que esto vendrían a ser de actividades de actividades ordinarias que no generan intereses. Seguramente es gente que me debe dinero. Y así voy viendo, miren, todos los activos. Aquí están los inventarios. Miren el volumen de inventarios, súper alto. Y vamos viendo a ver los pasivos. Vámonos directamente a ver a quién le debe plata. Proveedores, miren. Y tiene sentido porque el negocio de Supermaxi es, ok, si quieres tus productos, Omar, aquí venderlos en el Supermaxi, tráeme tus productos y yo te pago en 90 días. Entonces yo, Supermaxi, le debo a Omar todo eso de sus productos y le voy a pagar en 90 días. Por eso, proveedores, me parece que es como la deuda más grande que tiene el Supermaxi. Entonces aquí están cuentas o documentos por pagar y así sucesivamente. Pero este es un estado financiero súper extenso, súper grande. Lo que yo quiero que les quede es que ustedes, que es un activo, que es un pasivo, que vayan curioseando, que vean la información, cómo está determinada empresa. Porque esto, como digo, en la super de compañías se pueden descargar estos reportes de cualquier empresa que ustedes quieran, pueden descargarse este reporte. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Yo tengo una pregunta. Claro, Santiago. O sea, ¿el examen sería desde los enunciados o desde el libro diario? Libro Sería diario todo, creo que va a ser. Ajá. libro diario, ya. Sí, sí. Sí, Venga. yo creo que va a ser un ejercicio. Suerte o muerte es ahí. Pero, profe, no tendría tantas cuentas por el tiempo. No, tranquilos. Está justo para 1 horita. Si yo lo hago en media hora, ustedes lo hacen en 1 hora. Ya, En listo. 2 años. Ahí es suerte o muerte, sin miedo al éxito. A ver, chicos, entonces vamos con asistencia. Por favor, denme un segundito para correr asistencia. Hoy sí me han faltado unas 2 o 3 personas, por lo que veo. Diseño, vamos a asistencia. Semana 7. Ok. Listo. Omar Almeida. Presente, profe. Sí. Brian Ricardo Armas. Presente, profe. Santiago Moscoso. Sí estaba por acá. No, estaba Santiago Vivanco y Santiago Peñafiel. Han sido ya. Julia Elizabeth, sí la vi por ahí. Presente. Santiago Peñafiel también lo vi. Presente, profe. Listo. A David Recalde no lo vi. Cristian Sánchez, sí está. Diego Valencia. No me parece que no estaba. Ya, Diego Valencia no está. Héctor Villarreal. Se quedó sin internet. Pero él nunca entró, creo. Y Santiago Vivanco. Presente. Sí está. Ya. Listo, entonces. Bueno, chicos, díganle a sus compañeros, por favor, lo que quedamos. El viernes es el examen. Perdón, es la clase de preparación y el sábado el examen a las 5 de la tarde. ¿Listo? Disculpa, profe, el viernes, ¿a qué hora es la clase? A las 7 de la noche. A las 7, ya, gracias. 7 de la noche. Profe, la última pregunta antes de que se desconecten. ¿El examen estaría más o menos guiado por el ejercicio que vamos a hacer el viernes? O Por sea, supuesto. similar. Sí. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Listo. Listo, chicos. Muchas gracias por la presencia. Nos vemos A el usted, viernes. profe. Que les vaya muy bien. Una excelente tarde. Un buen fin de Igual a semana. usted, profe. Gracias, Gracias por profe, igualmente. Hasta luego. Vaya muy bien. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Cierro el aula.